Buenos días a todos y todas. Estamos de nuevo acá con el ciclo de charlas o conferencias de la tercera semana de las ciencias. En esta ocasión nos acompaña la señora Ingrid Vargas. Ella es geóloga e hidrogeóloga de la Universidad de Waterloo en Canadá, coordinadora de la maestría en hidrogeología del posgrado en geología, donde además funge como subdirectora. Cuenta con 25 años de experiencia profesional y 17 años dedicada a la docencia e investigación en hidrogeología. Los campos de interés donde se desempeña es en modelos hidrogeológicos conceptuales, caracterización de acuíferos usando herramientas hidrogeoquímicas e isotópicas, contaminación de acuíferos, vulnerabilidad y riesgo a la contaminación del agua subterránea. Ha participado en 15 congresos nacionales e internacionales, en foros, talleres sobre aguas subterráneas, ha impartido cursos en Honduras y Argentina sobre aguas subterráneas y contaminación y ha publicado varios artículos científicos relacionados al modelo hidrogeológico conceptual y caracterización de acuíferos, utilizando herramientas hidrogeoquímicas e isotópicas. Además, ha dirigido 12 tesis de maestría en hidrogeología y 6 de licenciatura en geología en la Universidad de Costa Rica. Ella nos acompaña a continuación hablando sobre el sabor del agua subterránea en Costa Rica. Con un fuerte aplauso la recibimos y le agradecemos su participación. Gracias. Buenos días y muchas gracias por esa acogida. Estoy muy feliz y agradecida también con la oportunidad que nos ha dado la doctora Rosaura para compartir en esta mañana sobre un tema que tiene que ver con todos nosotros. Y quisiera hacerles una pregunta a los que están aquí en el público y los que están en otros medios, pues que se la hagan también y traten de contestarla. Si en algún momento han percibido algún cambio en el sabor del agua que consumen. Pueden levantar la mano. Fuera del Valle Central o en el mismo Valle Central, ¿sí lo han percibido? Claro, específicamente cuando vamos a alguna zona donde cambian algunas condiciones de las cuales vamos a hablar ahorita. Voy a referirme al tema del agua subterránea, que para algunos puede ser muy cotidiano, para otros no. De dónde viene el agua que consumimos también, cuál es la composición natural del agua subterránea y procesos, fuentes de contaminación del agua subterránea y algunas reflexiones al final. Y es prácticamente imposible hablar de agua subterránea sin hablar del ciclo del agua. Y aquí no los quiero aburrir, ya eso ustedes lo conocen desde la escuela. Sí quiero enfocarme en algo. Tenemos un ciclo, o sea, una serie de procesos articulados que ocurren constantemente a gran escala y a pequeña escala también a nivel de cuenca hidrográfica. Procesos de evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y nuevamente el retorno al mar. Procesos de evapotranspiración, pero pocas veces nos enfocamos en lo que ocurre en el suelo y en el subsuelo, y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre el agua subterránea. Bueno, esta agua es la mayor reserva de agua dulce que hay en el planeta, ahorita vamos a ver algunos datos, y está interrelacionada con muchos ríos. Por eso a veces cuando vamos a Guanacaste, en época de verano, vemos que a pesar de que han pasado 3 o 4 meses donde no ha habido lluvia, hay ríos que tienen agua todavía. Y eso es porque están conectados, están siendo alimentados por el agua subterránea. Igualmente, así como los ríos descargan el mar, muchos acuíferos descargan también en el mar y en ese proceso van a sostener la vida. Y no solo la vida de sistemas acuáticos, sino la vida nuestra, la vida en general. Hay un valor cultural y social también vinculado con el agua subterránea.
Desde antes de la colonia ya nuestros antepasados utilizaban el agua subterránea. Esta es una foto del Parque Guayao en Turrialba, que son relictos de acueductos que utilizaban agua subterránea. Y aquí vemos una imagen de un pozo, ya no está en uso, está en el Parque de Tibás, de hecho ahora lo remodelaron. En tiempos de la colonia también se usó el agua subterránea. Vamos a ver algunos datos. Como ustedes saben, la mayor parte del agua del planeta es agua salada, 98%. Solo una pequeña parte es agua dulce, 2.5%. Y de ese porcentaje tan pequeño, la mayor parte del agua está congelada, o sea, no es accesible para nosotros. Entonces, de ese porcentaje tan pequeño, utilizable por nosotros está el agua superficial, que es la que está más accesible, 1.2 lo podemos visualizar en ríos, en quebradas, en lagos, etcétera. Pero resulta que la mayor reserva de agua dulce no está en superficie, está en el subsuelo y es agua subterránea. Entonces, la ONU este año ha dedicado este año a la reflexión en torno a la importancia del agua subterránea en el planeta, porque representa el 99% del agua dulce. O sea, si nosotros juntamos todos los ríos, lagos, lagunas, suampos, todo lo que hay en superficie, eso es una ínfima parte de la cantidad de agua que está aquí debajo de nosotros. Y aquí les quiero compartir un pequeño video. Gracias. Que justamente fue hecho para sensibilizar, tal vez si lo dejamos ahí antes de que termine un momentito. Este video y otros materiales están en línea, están accesibles para sensibilizar la importancia del agua subterránea y la relación que tiene tan importante para la vida, y no solo la vida del ser humano, sino la vida en general. Ahí ustedes pueden consultar luego esa información. Entonces el agua subterránea está aquí, debajo de nosotros. Encima desarrollamos una serie de actividades que lamentablemente están impactando la composición natural de la misma. Entonces, antes de continuar, quisiera que nos enfoquemos. Entonces, ¿qué es el agua subterránea? ¿Dónde está? Bueno, está en las diferentes capas que hay en el subsuelo y no en todas partes hay acuíferos. Los acuíferos se van a desarrollar en donde existan capas o materiales geológicos que tengan dos características. Una es que puedan almacenar el agua subterránea y transmitirla. O sea, el agua no está estancada, el agua está en movimiento. Por lo general es un movimiento lento, con algunas excepciones, como en rocas fracturadas, como las que tenemos aquí en el Valle Central. Entonces, las condiciones geológicas son muy importantes de saber. ¿Y de dónde viene el agua que nosotros consumimos? Bueno, ya ustedes estarán imaginándose. En Costa Rica, más del 80% del agua que se consume es agua subterránea y viene de dos fuentes básicamente, de la captación de manantiales, que son descargas en superficie del agua subterránea, o bien mediante la construcción de pozos que llegan hasta diferentes materiales que tienen esas características que les mencioné y que son utilizados para el abastecimiento. Esa agua luego es conducida, se le da un tratamiento y se distribuye hasta nuestras casas. De acuerdo con datos de la IA, en Costa Rica existen alrededor de 5.513 fuentes de abastecimiento en todo el país registradas, de los cuales un 70% son manantiales y un 23% son pozos. Vean que una pequeña parte es agua superficial, la mayor parte es agua subterránea.
y esa agua es distribuida por diferentes entidades que llamamos operadores de agua, que son el AIA, las municipalidades y las ASADs. Vean ustedes la cantidad de concesiones que hay, esta información es fresca. Estos son concesiones de agua tanto superficiales como subterráneas, estos son datos del SNIT, y la mayor parte de esas concesiones se utilizan para consumo humano, además de uso agropecuario y agroindustrial también, de manera que hay un uso importante del agua en el país. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el sabor del agua? Y de eso vamos a hablar ahorita. Esta frase es muy importante para introducir el tema, y esta la dijo Plinio el Viejo, un italiano, romano, escritor, naturalista, bueno, un genio completo. Él dijo que la naturaleza del agua depende de las rocas por las que se mueve, imagínense, hace casi 2000 años, y ya él había observado eso. Pues sí, Plinio tenía razón, porque el agua en su recorrido, una vez que comienza a infiltrarse en el subsuelo, va a atravesar diferentes materiales geológicos. A través de poros se va a ir abriendo paso y en ese proceso va a ir disolviendo minerales y cargándose en especies químicas que llamamos iones. Entonces, la composición química del agua subterránea va a tener diferente cantidad o concentraciones de esas especies. Llamamos iones mayores a los cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, y a los aniones, cloruro, bicarbonato, sulfato, que son los que representan más del 90% de los sólidos totales en el agua. Esto es con base en estudios que se han hecho a nivel mundial. Entonces vemos que el agua también tiene componentes minoritarios como el hierro, estroncio, nitratos, fluoruro, componentes traza, aquí entran los metales y metaloides, y también gases disueltos, que algunos provienen de la atmósfera, el proceso de recarga se incorporan al agua, otros se incorporan por los procesos microbiológicos que ocurren en la parte superior de los acuíferos, y los componentes orgánicos, que también vienen de ese proceso de degradación de la materia orgánica o lamentablemente por procesos antrópicos, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál va a ser el sabor del agua? Bueno, va a estar en función de la composición química que tenga el agua. El agua ahora no debería tener un sabor especial. Aquí en el Valle Central el agua es neutra, casi no tiene sabor, a menos que se pase un poquito la mano con el cloro, pero en general es un agua bastante pura. Bueno, entonces, en geología y en hidrogeología hemos estado cuestionándonos un poquito qué está pasando ahorita con la composición del agua. Entonces, para eso necesitamos estudiar primero cuáles son los tipos de roca que hay en el país. Afortunadamente hay instituciones que han trabajado fuerte en esto. La Escuela Centroamericana de Geología, este mapa es del CENARA, también el ICE, el AIA, en fin, diferentes instituciones, el MINAE, han aportado para hacer esos mapas. Y también en el país existe legislación que tiene que ver con el tema de la composición y la calidad del agua. Tenemos un reglamento para agua potable donde se incorporan estas variables que deben cumplirse para que el agua sea apta para consumo humano. Lamentablemente no tenemos una normativa que establezca cuáles son los valores de esos iones o esas especies disueltas en el agua subterránea para garantizar que esa agua no se contamine y preservar su calidad en el tiempo. Entonces se han realizado varios estudios y por supuesto los operadores de agua tienen un control periódico de esos sistemas de abastecimiento y están enfocados en la vigilancia de la calidad. No obstante, existe capacidad analítica en el país para tener esa vigilancia, los costos son muy altos. Entonces, hay especies o hay compuestos que no se analizan de rutina, por ejemplo, los plaguicidas,
o compuestos derivados del petróleo, Betex, etcétera, porque los costos son muy altos. Y bueno, si bien existe vigilancia de los pozos usados para consumo humano, eso no es así para los pozos privados, que son la mayoría de los que hay en el país. Entonces hay diferentes proyectos que hemos ido desarrollando enfocados en la investigación de la composición química del agua. Aquí podemos ver el detalle. Afortunadamente, el agua de consumo humano en el país es de las mejores que hay en Latinoamérica. Los índices de potabilidad son bastante altos. En los sistemas de AIA, de las municipalidades se puede mejorar y la empresa de servicios públicos tiene una cobertura total. En las asadas también hay que realizar más esfuerzos para mejorar esa calidad. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Entonces tenemos, por un lado, la composición natural del agua, pero por otro lado, nosotros aquí viviendo, a veces haciendo cosas no muy conscientes de lo que hay debajo de nosotros. Entonces, lamentablemente, ya se han dado casos de contaminación del agua subterránea. Casos de contaminación por hidrocarburos, por plaguicidas, y también ha aparecido por las condiciones geológicas algunos elementos de origen geogénico que hacen que el agua no sea potable, como por ejemplo el arsénico. Entonces aquí hay un mapita que hemos estado recopilando para ver en qué zonas se han hecho estudios detallados sobre la calidad del agua. Y también se han identificado las fuentes de contaminación del agua subterránea. Como les decía, el tema de los monocultivos, ya han habido impactos en la composición del agua, también por las gasolineras, autoconsumos, y podemos enlistar las fuentes y mostrarlas también en este gráfico. Tenemos fuentes que tienen un impacto en áreas grandes, por ejemplo los cultivos, los monocultivos, y otras fuentes puntuales como los tanques sépticos, gasolineras, etcétera, que van impactando el agua. Y aquí está el tema también, entonces, de la importancia de ir armonizando el uso del suelo con las zonas de protección de esas fuentes. Estos puntos que aparecen aquí son áreas de cultivo de la piña y, bueno, esto lo pongo a manera de ejemplo, porque sí se ha notado un aumento muy grande en el área destinada a este cultivo y también han habido impactos por algunos plaguicidas en el agua subterránea. También por contaminación por hidrocarburos en algunos sitios del país que han sido atendidos, en este caso del pozo AB 1089 del barrial de Heredia. El Estado invirtió $2 millones para limpiar ese pozo que se contaminó con hidrocarburos. Y existen gran cantidad de estaciones de servicio, autoconsumos, en donde se puede dar algún impacto sobre el agua subterránea. En este mapa se muestran algunas de esas fuentes. Tenemos entonces origen geogénico, como les decía, el aluminio, el hierro, manganeso, arsénico, y otras que tienen que ver con actividades humanas, hidrocarburos, plaguicidas. Entonces, todo eso va a impactar en la composición natural del agua. Estos son 4 sitios que hemos estudiado, un proyecto conjunto con el SICA y el SENARA, para investigar el origen del arsénico en el agua subterránea. Y algunas reflexiones que podemos tener. Entonces, existe una dependencia en el uso de agua subterránea en el país y eso no es malo ni bueno, es una condición, pero entonces eso nos lleva a tomar acciones para tratar de armonizar el uso del suelo y la protección de esas fuentes que utilizamos, fortalecer las investigaciones sobre el recurso hídrico, especialmente el agua subterránea. Y aquí las universidades tienen un rol preponderante, porque estos estudios son muy costosos. Actualmente existe capacidad analítica y también profesional para vigilar la calidad del agua subterránea, pero falta instalar pozos de observación, monitoreo, para un control más estricto
Debe fortalecerse también el marco regulatorio para prevenir la contaminación del agua subterránea y continuar con el monitoreo de la calidad, ¿verdad? No solo los pozos de abastecimiento, sino el agua subterránea en general. Y todo eso nos va a servir para mejorar la gestión del recurso hídrico, especialmente el agua. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Ingrid, por su exposición. Cuando la estaba escuchando, no pude dejar de pensar cuando se hablaba de esas contaminaciones que ha habido por hidrocarburos, sobre la posibilidad de explotación petrolera en el país. ¿Qué piensa usted al respecto? Sobre todo porque, como usted está trabajando en este tema, ¿qué le parece esa posibilidad? ¿Está en contra? ¿Está a favor? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Yo aquí me refiero a fuentes puntuales de contaminación, que la mayor parte de los accidentes ocurren en el traslado de los combustibles. Inclusive, no es mi campo de especialidad, pero hasta donde tengo entendido, los accidentes más terribles que ocurren con derrames es en el transporte, inclusive en el mar, ¿verdad? Esos barcos y también ya lo vemos ya en la tierra firme. Han habido rupturas en el polioducto y también algunos derrames en las gasolineras. Pero eso es algo que tiene que ver con cómo manejamos nosotros el recurso, cómo lo distribuimos. Ya la parte de exploración y eso me parece que es de otro tema. No obstante, puedo decir que un país tiene derecho y la obligación también de investigar y de explorar sus recursos. Entonces debería de separarse el tema de exploración, de explotación y verse la viabilidad del tema, ¿verdad? Nosotros sí tenemos una dependencia muy grande y también peligrosa con sus impactos económicos en lo que es el uso de los hidrocarburos, ¿verdad? Transporte público, aquí prácticamente en verano se utiliza mucho combustible y mientras eso no cambie, necesitamos ese recurso, ¿verdad? Ya lo de los costos, que es más barato si extraerlo aquí o allá, eso es preferible que lo conteste ya alguien que está en ese tema. Pero yo sí, como ciudadana y también como geóloga, sé que es muy importante que un país conozca sus recursos, los evalúe y también, ¿por qué no?, los utilice responsablemente, de una forma sostenible, ¿verdad? Y hablemos de recursos en general. Mi campo es en el agua subterránea, ¿verdad? Ya la parte petróleo hay especialistas en ese campo, pero es un recurso que tiene el país, ¿verdad? Así como utiliza los recursos naturales para turismo, puede usar otros recursos. El asunto es cómo se utilizan los controles, las normas que hay, todo eso. Gracias. No, muchísimas gracias. Cierto, normalmente estamos pensando en el mar para la exploración, pero eso que usted mencionó del transporte, esa es la clave, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos al final? Y otra cosa que también no podía dejar de pensar era en los contaminantes emergentes, que no necesariamente se están determinando, no sé, ahí pregunto en el AIA, por ejemplo, todas aquellas cosas que provienen de los medicamentos, por ejemplo. No solamente los plaguicidas, sino también los medicamentos que tomamos y que muchas veces nosotros no disponemos adecuadamente. No sé qué información tiene en ese sentido. Sí, sobre eso pues hay que trabajar más. Nosotros en el campo de contaminación, yo pienso que estamos todavía en una fase así muy inicial, ya a nivel mundial. En la medida que un país va creciendo económicamente, va diversificando sus actividades en todos los campos, también se va contaminando. Y esa ha sido la experiencia en Norteamérica y en Europa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender de esa experiencia, porque no tenemos los recursos
para entrar en procesos de remediación que son millonarios, y no hablo de colones, sino hablo de miles de dólares. Entonces deberíamos de estar ya investigando esos temas. Yo sé que hay algunos proyectitos que se están realizando en el país. Me parece que el SICA está trabajando en eso, el AIA ha mejorado su capacidad analítica también, y no sé si en la universidad, en el tecnológico están trabajando en ese campo, pero sí existe una necesidad de analizar todo lo que se pueda en el agua subterránea, ¿verdad? Porque todo lo que utilizamos al final va a dar a los ríos, y los ríos se conectan con los acuíferos, o el proceso de recarga, eso se infiltra, eso tarde o temprano va a llegar. Ya en otros países lo están monitoreando, ¿verdad? Aquí sé que se está trabajando con agua superficial, pero no sé si para agua subterránea se está haciendo. De hecho, es un campo muy interesante de trabajo, pero sí hay que hacer proyectos conjuntos porque son los análisis muy caros. Y de nuevo, muchas gracias a doña Ingrid de la Escuela de Geología por acompañarnos.